Eh, Esta vez vamos a ver el tema de Islas Británicas y Mundo Vikingo. De antemano les comento que esta es una presentación introductoria. No vamos a navegar, digamos, en las profundidades de cada tema específicamente, sino para explicar y dar un contexto, principalmente ya que las Islas Británicas son el escenario de una buena cantidad de irrupciones del mundo vikingo. Es por esta razón que decidimos hacer esta presentación. Quisiera saber si se escucha bien. Sí, se escucha bien, se lee bien y se ve bien en la pantalla. Excelente. Hola Juan José, hola Fran, hola Cristian. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, yo avanzo una cantidad de diapositivas y me detengo si hay preguntas, etcétera. ¿Ya? Así que vayan guardándolas, etcétera. Comenzamos entonces. Islas Británicas y mundo vikingo. Bueno, lo primero que tenemos que pensar aquí es qué se refiere con Islas Británicas. Puede ser un concepto un poquito amplio. El caso de las Islas Británicas nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la plataforma continental a la que pertenecen. Y se separan en distintos grupos. Uno, las islas mayores, que son Gran Bretaña e Irlanda, las dos islas más grandes. Las islas menores, que son la isla de Man, que es una isla chiquitita que está entre medio de las dos islas grandes. Y las islas Hébridas, que son las que están al costado de Escocia. Las islas del norte, que incluyen Orkney, Shetland y a veces, aunque no siempre, las Faroe. Y las islas del Canal, que son las que están junto a la frontera con Francia, que es Alderney, Jersey, Guernsey y Sark. Ahora, en esta presentación nos vamos a centrar en las islas mayores, las islas menores y parte de las del norte. No van a entrar ni las Faroe ni las del Canal, porque en el caso de las Faroe eran deshabitadas y tienen una participación relativamente menor respecto a lo que tiene que ver con las islas británicas, y en el caso de las islas del Canal tienen que ver más con Normandía. Eh, Al momento de estudiar todo lo que tiene que ver con las islas británicas, uno tiene que hacer una división etnoterritorial al estudiar. Fundamentalmente porque los diversos grupos que se estaban primero y después los que se instalaron hicieron divisiones muy específicas y marcadas dentro de un concepto étnico, ¿ya? Y lingüístico. Lo primero tenemos que entender un poquito cómo se puebla un poquito Inglaterra, por qué tiene cantidad de gente, o sea, la tal cantidad de gente que tiene, etcétera. La primera parte del poblamiento de las Islas Británicas es un grupo homínido previo al ser humano, digamos, el Homo heidelbergensis. Luego el poblamiento tardío, que es con los humanos propiamente tal, se produce alrededor del 10.000 antes de Cristo, antes de la era común, digamos. En esa época, las islas estaban conectadas con Europa, con un territorio que se llama Doggerland, que está hoy en día, es una extensión de terreno que va como desde la costa este de Inglaterra hasta lo que hoy en día es norte de Francia, Holanda. Hasta el día de hoy siguen apareciendo restos de piedra trabajada, por ejemplo, algunas cosas de madera, restos animales, restos de huesos trabajados, etcétera, dentro de la capa, perdón, del fondo marino, digamos, en lo que tiene que ver con actividades de pesca. Doggerland se hundió probablemente en cierto cataclismo en el año 6500 aproximadamente. Las Islas Británicas entran en la era del bronce y se inicia la agricultura a gran escala en la zona, y luego en la edad del hierro, digamos, que es cuando llegan los celtas a ocupar las Islas Británicas. En una serie de olas sucesivas, la evidencia genética indica que pueden llegar de lugares tan lejanos como el norte de España, pero la mayoría viene de lo que hoy en día es Francia. Bueno, de ahí viene el tema del periodo clásico, cuando los romanos conquistan Inglaterra con Julio César en dos invasiones, en el 55 y en el 54, y es incorporado definitivamente el territorio al Imperio Romano. Ya existe una resistencia britana en la isla de Mona primero, y luego casi simultáneamente la rebelión de Boudica, o Bodicea, como le dicen en algunas partes, de la reina de los Iceni, que destruye varias ciudades, incluyendo Londres,
o Londinium, como se llaman en esa época. Estas rebeliones son aplastadas, etcétera, y la máxima expansión del imperio en términos administrativos, no territoriales, es hasta Caledonia, cerca de la frontera con Escocia, el año 83. Se construyen muros, ¿ya? Primero comienza a construirse la muralla de Adriano, y luego la muro Antonina, que eran murallas defensivas para separar con el mundo caledonio del norte de la isla. Pero de manera efectiva la posesión del territorio fue mucho menor en esos sectores. Es probable que la dominación romana no llegara más allá de manera efectiva hasta York. En el siglo IV empieza el declive de la Britania romana. Ahora es bien poco especificado qué es lo que sucede con este tema. Hay muchas evidencias que pueden resultar a veces contradictorias. Se habla de una crisis económica, pero se encuentran algunas, por ejemplo, villas romanas que tienen mosaicos nuevos de esa época. Estamos hablando de que tal vez la crisis económica no era para todos. Se produce una ruralización, empiezan a despoblarse las ciudades, por lo tanto también se ha pensado que puede haber sido alguna plaga, alguna peste, etcétera. Y para el siglo V ya no hay acuñación de monedas, lo que deja la pauta de que probablemente se está empezando a volver a una economía del trueque. Y el proceso de cristianización ya estaba sucediendo en esa época de manera extendida. ¿Hay una pregunta? Ah, ok. Bueno, la población que queda en las islas es una población de origen britano, con influencia romana, la de romano británico, etcétera, que tienen un idioma que corresponde al grupo céltico, pero con influencia latina. Es en este momento es que hay un pequeño problema para trabajar las fuentes. Hay muy pocas referencias a esta época, la mayoría son del corte legendario, y la primera que tenemos al respecto es el tema de Vortigern. Vortigern es un rey de los bretones, en la leyenda, digamos, y que él habría traído a dos jefes guerreros sajones, se les menciona como sajones. Uno se llama Hergis y el otro se llama Horsa, y que se habrían rebelado en contra de él. Los habían traído para pelear contra los caledonios, contra los pictos en el norte, pero se habrían, de comillas, dado vuelta a la chaqueta y habrían conquistado parte del territorio. Esa es una de las primeras menciones a invasores externos. Luego está algo mencionado por Gildas y después por Beda, que habla del llamado lamento de los bretones, que sería una carta enviada por los bretones a Flavio Aesio. A ver si alguien ha jugado el Age of Empires. ¿Alguien sabe quién es Flavio Aesio? ¿Nadie? Bueno, Flavio Aesio era el general del Imperio Romano Occidental encargado de la mayoría de las legiones y que en ese momento estaba peleando contra Atila y los hunos. Se le pidió ayuda para que fuera a ayudar a la población romano-británica para luchar contra los pictos y caledonios que estaban invadiendo desde el norte. No existe ninguna certeza que Flavio Aesio haya contestado la carta, ni nada parecido. Por lo tanto, se da a entender que realmente Britania ya estaba sola. En realidad, las tropas se habían retirado de Britania, las legiones, en el año 407. Por lo tanto, la isla estaba absolutamente desprotegida. En el año 577, perdón, se produce la batalla de Deorham. Es súper importante esta batalla porque en esta los sajones, se habla de los sajones, nunca se menciona si llegan en una invasión propiamente tal o si tienen que ver con los que llegaron antes con Vortigern, etcétera, derrotan a las tropas romano-británicas y producen el descalabro completo de la sociedad romano-británica en ese momento. ¿Ya? Para el año 600, los sajones dominan la parte baja de Gran Bretaña, es decir, desde lo que es cerca de Edimburgo, digamos, una parte, hasta completamente el sur
dejando una franja hacia el mar en el oeste, poblada por bretones. ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿Todo bien? Ajá. Ok, continuamos. Bueno, vamos a describir un poquito los grupos que están en juego, digamos, en esto. Primero los bretones, que hablábamos hace un rato, que son herederos de la cultura romano-británica. Los tienen una serie de reinos, todos ubicados en la costa oeste, perdón, sí, oeste, la costa oeste de la isla grande de Gran Bretaña. Los más importantes son Cornubia, o también llamado Dumnonia, lo van a poder encontrar con esos dos nombres, que es donde está la actual, la península de Cornualles, que se llama. Ellos tenían el monopolio del estaño, ya que todavía seguían haciéndose cosas de bronce, era la principal fuente de ingresos de este rey, ¿no? Después tienes Gwynedd y Glaswegian, que son lo que está en la actual parte de Gales, donde está Cardiff, etc. Brígine, que era un pequeño reino buffer que había entre estos dos anteriores, y finalmente Altclut, o también se le puede encontrar como el reino de Strathclyde, que está mucho más al norte, cerca de la frontera con Escocia. Ese es el punto de mayor expansión hacia el norte de los bretones. La ocupación por los invasores es difícil, es decir, el área donde los instalaron los bretones prácticamente no fue molestada durante 600, 700 años. La economía, como les dije hace un momento, es basada en el metal. Siempre se habla que las mejores, o sea, en algunos textos se habla que las mejores espadas provienen de los bretones. La mayoría son cristianos, quedan algunos reductos paganos en algunas zonas, y se transforman en tributarios de anglosajones primero, después vikingos y finalmente normandos, hasta que Eduardo I en 1283 los anexa. Y con eso termina Gales como una entidad independiente. ¿Ya? Respecto de anglos y sajones, el tema es un poquito más complejo. Digamos. Sabemos que ambos pueblos son germanos, que provienen de la zona de Sajonia y Anglia, que es parte norte de Alemania, de Inglaterra, o sea, de Dinamarca y una parte de Holanda. Es posible que existieran otros pueblos asociados a esta invasión, junto con estos otros dos grandes pueblos. Hay una evidencia lingüística en muchas palabras que tienen que ver, que no están presentes dentro del idioma previo, digamos, anglos y sajones, etcétera, pero están presentes en el fricio, por ejemplo. Entonces se habla de un movimiento de mercenarios en la zona, probablemente. Se divide el territorio en 7 reinos, la llamada heptarquía. Se crean los primeros monasterios a cargo de ellos. Esto que vemos aquí directamente es el casco de Sutton Hoo, no sé si les suena en alguna investigación. Tiene trazos un poco parecidos a Vendel, un poquito. Pero esto es principalmente, digamos, la cultura material que se podía encontrar del mundo anglosajón, de importancia más o menos importante para mostrar, digamos, el tipo de manufactura que eran capaces de hacer. Culturalmente, los anglosajones son análogos de los pueblos nórdicos. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de hablar de un pueblo análogo, porque no quiere decir que sean iguales. O sea, es muy probable que un danés, por ejemplo, pudiera comprenderse con un anglosajón en términos lingüísticos. Ya no son dialectos, pero tienen palabras similares y comunes, pero además tienen una serie de tradiciones culturales similares. Una de las más importantes es el tema del entierro en barco. En el caso de Sutton Hoo, que les explicaba hace un rato, es un barco enterrado en la costa este de Inglaterra, que es un entierro de un rey y es de la época previa a las invasiones vikingas. Por lo tanto, estamos hablando de una conexión cultural mucho más allá de lo que tenemos tradicionalmente comprendido. La estructura religiosa es similar. Las deidades principales son las mismas. Wodan, Odín, tenés a Thor, Tiwaz o Tyr, y a Frigge, etc.
Al instalarse en esta zona, por supuesto, no toda la población bretona pudo salir, y por lo tanto el contacto entre anglosajones y bretones se dio en ese momento de inmediato. Hay absorción cultural de la población integrando dentro del mundo anglosajón, pero está todo en torno a una élite guerrera. Generalmente se da lo que se dio después en América, es un caso un poco extralimitado, pero funciona que cuando el jefe tiene una religión o una tendencia cultural, el resto del pueblo la adopta. Es muy probable que esto se haya dado de esta manera también, y que una buena parte de la población que debería, o sea, que vive en el terreno anglosajón, es de origen britano, pero culturalmente es anglosajón posteriormente. Hay una evidencia lingüística en cultura inmaterial y en genética, que es lo que han estudiado bastante los ingleses en los últimos años, principalmente asociado a una serie de problemas de salud genéticos que están asociados a estos grupos, tales como algunas afecciones de la piel, etcétera. Bueno, en el caso de los hutos, que siempre están deliberadamente diferenciados de anglosajones en las crónicas que existen, los hutos vienen de lo que hoy en día es Dinamarca, es un pueblo previo al desarrollo de la cultura vikinga como la conocemos propiamente tal. Es muy posible que hayan tenido una similaridad a Vendel, dar origen al reino de Kent, por eso es que se habla que los dos individuos que invitó Vortigern, que les mencionaba hace un rato, Kerkis y Horsa, hayan sido hutos y no anglosajones. Se instalan en esa zona, son posiblemente los primeros en ser cristianizados, y esto se refiere a que la primera ciudad en todas las islas británicas que tiene una caracterización religiosa sagrada importante y es un lugar de peregrinación en todas las islas es Canterbury, que es la capital de Kent. Eventualmente este reino, que es mucho más pequeño que los otros, es incorporado, absorbido por Wessex. ¿Hasta el momento vamos bien? ¿Pregunta? Ok, continuamos entonces. Bueno, como les hablaba hace un rato de las divisiones territoriales, anglos y sajones y jutos dividen el territorio en 7 reinos, ¿ya? Los más importantes, siempre, dentro de lo que uno va a estudiar, son Wessex, Mercia y Northumbria. Pero son, como les había comentado hace un rato, divisiones etno-territoriales. De manera particular, es Anglia, que está aquí chiquitito, con la capital que en un lugar mencionado como Donmouth, pero nunca, no se sabe dónde está. Hay teorías, digamos, en qué lugar puede haber sido, etcétera, pero no se sabe en qué lugar estaba esta ciudad, es probable que se la haya tragado al mar. En el caso de Northumbria, era un reino tan extenso que fue dividido en dos. Bernicia hacia el norte, con la capital en un lugar que se llama Bamburgh, hasta el día de hoy, que es una fortaleza que todavía se puede visitar, se llamaba Bamburgh en esa época, y Deira, más al sur, con la capital en Eoforwick, que es York. Los sajones, mientras tanto, se ubican más en la zona central, con Mercia como el reino más grande en ese momento, con Tontum o Tambor, que es la capital, Wessex, que eventualmente sería el más importante de todos los reinos sajones, en Winchester, que es Winchester, Sussex y Essex como dos reinos más pequeños, con Cirencester o Chichester y Ludenwick como Londres como capitales respectivamente. Y en el caso de los hutos se instalan en la esquina inferior derecha, digamos, de la isla, con Canterbury como su capital. En el caso de los bretones quedan completamente instalados en la esquina y en territorios separados, ¿ya? Gwynedd, que sería la parte norte, digamos, de Gales, tiene varias capitales, varias veces destruido el reino, pero vuelve a resurgir. Glewising, o como la verdad es que es muy difícil pronunciar el galés, la capital es Cardiff, o Cardiff, digamos, Dumnonia, que es esta esquinita, que es Isca, etc. Eventualmente Wessex también lo va a incorporar a su territorio. Virgenos, que está justo aquí al medio, es un reino muy pequeño, y Altclut, que está acá arriba.
acá en realidad. Los sajones consiguen desmembrar completamente la unidad territorial y política de los bretones, y por lo tanto se transforman en los gobernantes incontestados de todas las islas. Ahora, en el caso de Escocia, afortunadamente hay buenas fuentes para trabajarlo. La mayoría son, por supuesto, legendarias. Sin embargo, todas se les ha encontrado cierta evidencia tangible, sobre todo en algunas estelas, como esta que está aquí, la de Forum, y relatos de los primeros monasterios y sacerdotes de la zona, específicamente con San Columba. El Escocia es un reino, o sea, es un sector, digamos, poblado con dos grupos étnicos diferentes, en constante pugna. Uno, que son los pictos, que son la población previa, lo que los romanos llamaban caledonios, probablemente. Son varios reinos pequeños hacia el este. El más importante es Fortriu. Hacia el oeste, perdón, están los escotos, que vienen del norte de Irlanda y son de tradición goidel o gaélica. Hablan un idioma diferente, etcétera. Del idioma picto no quedan trazas prácticamente. Y el rey más importante es el reino de Dalriata. Los bretones de Al-Clut primero y luego los anglos en Edimburgo, que es el futuro Edimburgo, limitan la expansión de estos dos pueblos hacia el sur. ¿Ya? Como les comentaba, ya estaban siendo cristianizados al momento de la invasión. El año 839, no se menciona específicamente la situación, pero es probable que hayan sido en una batalla. Los reyes de Dalriata y Fortriu mueren en manos de los vikingos. Los vikingos también conquistan las Orkney, las Shetland y las Hébridas. En este último lugar, en las Hébridas, se da proceso a una mezcla entre vikingos y goidel, es decir, escotos, dando paso a una población culturalmente homogénea y que responde más al mundo vikingo que al mundo goidel. ¿Ya? Una buena parte de las invasiones que se realizarían después en Irlanda son con población de esta zona. La gaelicización de los pueblos pictos, es decir, los pictos pierden su idioma, características culturales, etcétera, y los dos pueblos se unifican en uno solo, que es el llamado Reino de Alba, o Albion, también se le llama. Se le da la fecha de 900, pero existe la posibilidad que haya sido antes la unificación de los dos pueblos, ya ha entrado cerca del año 1000, Alba o Albion está bien establecido como un reino con una capital específica en una ciudad mencionada en algunos textos como Scota, pero no se sabe muy bien en qué lugar estaría ubicada, probablemente al norte de Glasgow. El caso irlandés suele ser uno de los más caóticos para estudiar en esta época. A pesar de que existe una buena cantidad de material para trabajar, específicamente de los cientos de monasterios que existían y los anales irlandeses y las crónicas de los irlandeses, es un proceso complejo, pues la isla está severamente fracturada en diversos reinos pequeños, algunos más grandes, etcétera, pero ninguno para tener la suficiente hegemonía como para tener un relato correlacionado entre todos los pueblos. Los pueblos de Irlanda tienen una caracterización cultural completamente diferente a la de Inglaterra. Son celtas, absolutamente. La cristianización es un proceso ininterrumpido entre el 400 y el 800 prácticamente. Empieza con Saint Patrick. Y hay una serie de señas de transculturación y sincretismo religioso en las cuales muchas tradiciones, estéticas, leyendas, etcétera, son incorporadas con un toque cristiano, digamos, en el etos particular de los pueblos. Tecnológicamente están a medio camino entre la edad del bronce y el hierro. ¿Ya? Ya para la era de que los vikingos están haciendo sus incursiones más establecidas ya con una ciudad que es Dublín en Irlanda, los irlandeses siguen utilizando armaduras y armas de bronce de la cultura latén, algunos incluso previo latén y otras algunas cosas de hierro latén, lo que da la pauta de que el desarrollo de la isla en términos tecnológicos es dispar, pensando en los distintos territorios
personas, etcétera. Ahora, es una isla que tiene una cantidad de población bastante importante y por lo tanto nunca se va a concretar realmente una conquista o una conquista completa de la isla. La situación política, como les decía, a la llegada de los vikingos, de varios reinos compitiendo entre sí de manera constante. Estos son los reinos más importantes. Ahora, algunos de estos reinos grandes que se ven aquí en el mapa están compuestos de reinos más pequeños. Se habla en algunos casos de hasta 150 reinos simultáneos, ¿ya? Pero los más importantes son Uinil, hacia el norte, y la capital mencionada es Aileg, pero todavía no se sabe si es un lugar específicamente o varios. Mide, que es el Uinil del sur, digamos que está aquí. La capital es Tara, que las ruinas se pueden visitar hoy en día. Ullaid, que es el actual Ulster, en Irlanda del Norte, con Rathkelter, que es la capital o la ciudad más importante, que sería Downpatrick, con Axta, que es la zona oeste, noroeste de la actual República de Irlanda. La capital sería Cruachan, la actual Rathcrogan, que es un sitio arqueológico muy interesante. Moomine o Munster, ¿ya? Que es el nombre más moderno, que la capital tenía dos capitales, una que es Cashel, que está hacia adentro, digamos, y otra que es Cork, aunque una ciudad muy importante es Limerick. Osric, que es un reino buffer pequeño, la capital, la ciudad más importante es la actual Kilkenny, aunque Waterford se transformaría después mucho más importante. Y finalmente Laigin o Leinster, cuya capital o ciudad más importante es finalmente Dublín, ¿ya? Y que tiene una influencia vikinga directa. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Sin miedo. Ok, continuamos entonces porque ahora se nos pone vertiginoso el asunto. Llegan los vikingos. Bueno, como les pongo aquí, existen pocos eventos contemporáneos tan rápidos y efectivos como la conquista vikinga en el siglo X de la era común. Algunos historiadores han tentado de comparar la irrupción de los vikingos con lo que habían hecho varios años antes los hunos, pero los hunos no dejaron ningún imperio, ¿ya? No hicieron una ocupación efectiva del territorio. Los vikingos sí. De una serie de incursiones rápidas, conquistan territorio y transforman en tributarios a varios reinos adyacentes. Los reinos anglos son los primeros, dado su ubicación, en ser destruidos o asimilados. Los reinos sajones consiguen resistir un poco más tiempo. Ahora, si ustedes ven aquí en el mapa, los daneses que se instalan en esta zona, etcétera, más hacia el norte, que transforman a Northumbria en tributario, etcétera, todo el peso está puesto sobre Mercia. Wessex tiene apenas una pequeña parte en la cual está siendo presionado, y dado esta situación, Wessex se puede seguir expandiendo. De esa manera es la que incorpora a Kent primero y después a Dumnonia o Cornubia, que es el reino de los bretones hacia el sur. En la zona se instala población vikinga, pero también se incorporan muchos vikingos como mercenarios al servicio de los reinos de Wessex o de Mercia, ¿ya? Al 912, como ustedes pueden ver, los anglos prácticamente han desaparecido. Bueno, aquí vamos a dar unos saltos más o menos grandes, etcétera, porque como les decía, esto es una cosa más bien introductoria. Durante los siguientes años, Wessex y Mercia continúan luchando por la hegemonía en una cada vez más disminuida área de influencia. Mercia se transforma en tributario de los vikingos y Wessex resiste todo lo que se puede, digamos, hasta que actualmente es conquistado por Knut II, que ya lo vimos en una presentación anterior. Eventualmente Wessex vuelve a resurgir de la mano de Eduardo el Confesor, que estaba exiliado en Normandía, y se forma England. Sin embargo, el ocaso de los anglosajones se concreta apenas 24 años después
con la invasión de Guillermo el Conquistador desde Normandía, ¿ya? En la batalla de Hastings. Mientras tanto, en el norte, los vikingos hacen un tema sectorizado. El por qué es todavía tema de debate. Es posible que los reyes vikingos de Noruega, Dinamarca, hubieran decidido no ocupar grandes extensiones de terreno en Escocia debido al aumento del territorio y dada que están lejos de buenas rutas de aprovisionamiento y por lo tanto se contentan con ocupar principalmente las islas, ya específicamente las Shetland primero, y las Orkney y las Hébridas, y ocupan una parte solamente del territorio, una parte baja del territorio norte. Sin embargo, las huellas que quedan ahí desde el punto de vista cultural son muy menores. Se habla, por lo tanto, de que es muy probable que hayan sido unidades más bien tributarias y con algunas ubicaciones tipo colono. No existen muchos datos sobre si en el reino de Escocia, digamos, de Alba o Albion, vikingos hubieran tratado de luchar, digamos, como mercenarios de estos reyes. Es probable que no haya sido así. Sin embargo, hay varios antecedentes de que sí se transformarían en tributarios de algunos reyes vikingos. El más importante y conocido de ellos es el caso de Nut, que recibe la que recibe, digamos, la pleitesía, digamos, de tres reyes escoceses, ¿ya? Incluido el Macbeth histórico. En el caso, digamos, del tema marítimo, que es lo importante aquí, los vikingos dominan todo el tráfico en esta zona, ¿ya? Si bien los pueblos britanos y de irlandeses no son especialmente marítimos, sí había un tráfico constante. Y en el caso irlandés, que es un pueblo esclavista, los raids a ocupar, a atrapar esclavos en las islas británicas es algo constante. Y quienes controlan el tráfico en este caso son los vikingos. Y en Dublín, específicamente, está el mercado de esclavos más grande de la zona, ¿ya? Todo este sector, las Shetland, las Orkney, las Hébridas, la isla de Man, que se transforma en un lugar muy importante, digamos, para el comercio, y Dublín eventualmente se transforman en parte del reino de las islas, o también llamado reino de Man y las islas, que tiene una directa influencia noruega, digamos, durante varias partes de su recorrido histórico. Es el reino vikingo que dura más tiempo en la zona y es anexado por Escocia el año 1266, después de una pelea dinástica entre dos ramas, ¿ya? Y finalmente, en Irlanda, el primer rey vikingo en Irlanda, que está documentado en las crónicas irlandesas, como le había comentado, es en la isla de Lambay, en el año 795, donde un monasterio es destruido. Hay tres jefes vikingos que son mencionados en los anales irlandeses: Saxvold o Soxulf, Turgesius, que sería Torges, y un Agon o Hakon. Tres jefes, es probable que hayan sido empresas independientes, entre comillas, no auspiciadas por algún reino. Estos tres jefes vikingos murieron, digamos, durante estas empresas, etcétera. Finalmente los vikingos se instalan en Dublín, que ya existía como un asentamiento irlandés, y es atacado constantemente por los irlandeses, los reinos que están circundantes, pero Dublín siempre es reconstruida y reocupada varias veces. Ahora, durante todo este periodo se produce una mezcla de la población, los llamados hiberno-nórdicos, Norse-Gael si los quieren buscar para estudiarlos más adelante. Irlanda es uno de los territorios más fracturados políticamente hablando, por lo que los vikingos nunca logran una concreta división de los enemigos. Muchas veces los vikingos, una manera que tenían de introducirse en un territorio era plantear el apoyo a este rey o a este otro para hacer fracturas y poder finalmente después ocupar esos territorios. En este caso son tantos los pequeños reyesitos de territorios, etcétera, que están peleando uno contra otro, que los vikingos nunca pueden establecer una hegemonía en alguna zona más allá que Dublín, ¿ya? Por lo tanto, una conquista completa nunca se materializa. Y es probable que lo hayan tenido en mente, pero nunca se pudo concretar. Ahora, a pesar de todo esto,
el, los vikingos, o sea, los irlandeses consiguen elegir un alto rey, un High King of Ireland, varias veces. O sea, por lo menos lo que yo he revisado, se supone que hay tres, bien especificados, pero hay otros más que son más legendarios, etcétera. El caso de Brian Boru, que es el último gran rey de Irlanda, es el más exitoso en términos de la lucha contra los vikingos. En la batalla de Clontarf, en el año 1014, se enfrentan los irlandeses, que tienen vikingos también, y ven los vikingos en sus filas, contra Dublín, que es el reino vikingo, y Leinster, que es un reino irlandés, pero aliado de los vikingos. En esta batalla mueren Brian Boru y sus hijos también, pero también los jefes vikingos Sigurd y Brodir, y también muchos reyes locales, pero con esto se destruye completamente la hegemonía que tenían los vikingos en la zona. Eventualmente Leinster conquistaría Dublín y con eso termina la ocupación vikinga en la isla. Pero el hecho de que Brian Boru haya muerto junto con sus hijos en la batalla destruye completamente la estabilidad que podía haberse dado, y eso lleva a que el año 1169 los normandos conquisten la isla, que está nuevamente sumida en una serie de peleas dinásticas, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, los normandos son los que llegan a poner la cereza en el pastel. Como sabemos, los normandos son un pueblo de origen franco-vikingo del norte de la actual Francia. Su élite gobernante se considera proveniente de Rolo, jefe vikingo que les entregaba la zona como limes. Acuérdense que limes son esos pequeños reinos que se le entregan a un invasor para que proteja la frontera por el rey de los francos. Guillermo, uno de sus descendientes, invade England y tras derrotar a Harold Godwinson, el último rey del anglosajón en la batalla de Hastings, conquista el territorio. Ahora, cuando uno lee la historia, etcétera, como entre comillas oficial, como que se habla que Guillermo conquistó y ahí quedó el tema. Para nada, o sea, fue una cosa bastante larga. Durante los siguientes 25 años, Guillermo tuvo que hacer una consolidación del poder, ya que las tropas que traía no alcanzaban para ocupar todo el territorio. Hizo algunas alianzas, etcétera, y estuvo plagado de rebeliones. Y en esas rebeliones, por supuesto, estuvieron los vikingos, ¿ya? Si bien estábamos viendo que estaba junto con Guillermo y Harold Godwinson, estaba Harold Hardrada también, etcétera, los vikingos no dejaron de hacer intervención en la zona, en parte porque todavía había una gran parte de la población que tenía origen vikingo y que tenía conexión, digamos, etcétera, con Noruega y con Dinamarca, etcétera, sino que además también es el área de influencia. En el caso particular son los daneses los que toman el papel más importante en este caso, y Svein II de Dinamarca invade el año 1069 con este objetivo. Sin embargo, cuando está invadiendo, etcétera, los reinos locales se rinden ante Guillermo, por lo que tienen que devolverse. Guillermo se vio obligado a pagar un danegeld a Svein para que se retirara. Luego, Knut IV, que si no me equivoco es sobrino, o sobrino nieto, una cosa así de Knut II, que es hijo de Svein, digamos, invade con las mismas intenciones en el año 75, pero otra vez sucede que los sajones se rinden ante Guillermo antes de que puedan entrar en acción. Se sabe que el año 1086 Knut IV estaba preparando una nueva invasión, mucho más grande, más de 200 barcos, pero muere en una rebelión campesina en Ostende. Este hecho es el final de las incursiones vikingas en las islas británicas como lo conocemos hoy. Recordemos que a esas alturas ya Dinamarca, Noruega y Suecia estaban ampliamente cristianizados, están formándose reinos mucho más establecidos, etcétera, con dinastías, etcétera, y solamente queda entonces en funcionamiento el reino de las islas,
digamos, con vikingos propiamente tal, pero ya en las islas grandes no hay más incursiones de vikingos de manera organizada, digamos, para producir cambios políticos importantes. ¿Ya? Y es curioso porque los normandos son descendientes de vikingos y son quienes terminan esto también, de alguna manera. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que queda de los vikingos en las Islas Británicas? Ahora, la influencia fundamental en el mundo vikingo es en el idioma, ¿ya? Es donde hoy en día todas las palabras, o casi todas las palabras que empiezan con SK, como skin, sky, etcétera, son de origen vikingo. ¿Ya? Existió hasta el año 1850 un dialecto en las islas Shetland y en las Orkney que se llama Norn. El último hablante de este idioma murió ese año. Se considera un lenguaje extinto y era un idioma completamente diferente del inglés antiguo, etcétera, y que tenía muchas similaridades con el noruego. Existe además toponimia asociada al mundo vikingo en toda la extensión que alguna vez tuvo bajo su influencia. También algunos títulos honoríficos son de origen vikingo, pero recordemos que la influencia no tangible de los vikingos se confunde muchas veces con los anglosajones, porque son idiomas que tienen las mismas raíces. Por ejemplo, en el caso de Earl y Jarl, que es para considerar una especie de señor local. Está el tema de los días de la semana, que ya que tienen el mismo origen cultural también, los nombres del miércoles, por ejemplo, Wednesday, pueden tener un origen anglosajón o también vikingo o ambos. Eh, Se especula, por ejemplo, que el folkmot, que es la especie de thing que hacen los anglosajones, también sería de origen vikingo, aunque es, como les digo, una especulación, ¿no? Y una de las otras evidencias no tangibles que quedan hoy el día, hasta el día de hoy, es el UDAL, que es un sistema legal tradicional que todavía funciona en las Islas Shetland, en las Orkney, y que si bien no es todo el sistema, sino que es una parte del sistema, también forma parte del sistema legal de la isla de Man. Específicamente no difiere mucho del sistema de Thing, pero tiene algunas cosas adaptadas, digamos, a las realidades locales, digamos. Eh, y en lo que tiene que ver con la cultura tangible es mucho más complejo, no porque no hayan cosas, sino que muchos elementos que podemos encontrar y que son asociados al mundo vikingo en las Islas Británicas puede provenir de Noruega o de Dinamarca o ser arte imitativo anglosajón. El término académico específico para trabajar esto es anglo-escandinavo, para referirse al arte y otras manifestaciones culturales con influencia nórdica. Y hay un caso muy específico que es el tema del broche de Edwin. Eh, la verdad es que no hay como ponerlo más grande, digamos, sin que perdiera la definición. Este broche tiene una serie de dibujos, digamos, en filigrana, que están muy asociados al arte tardío vikingo, y por atrás tiene escrito eh, en anglosajón aquí, pero al medio tiene la llamada pseudo-runa, que es algo que se ha encontrado más seguido dentro la evidencia arqueológica. Son runas que no significan nada, pero sin embargo están ahí probablemente porque le entregan, digamos, un valor tal vez sobrenatural. ¿Ya? Existe también la posibilidad que algunas estructuras de piedra monumental, estas tremendas como obeliscos que construían algunos anglosajones en algunos sectores, puedan tener el mismo origen, pero de nuevo también hay mucha especulación y no hay un consenso del todo. Es bien curioso que a pesar de toda la cantidad de años que los vikingos estuvieron instalados en las Islas Británicas, su presencia material sea mucho menor de lo que uno podría esperar. Bueno, para estudiar esta época, las fuentes son muchas en el caso de Irlanda, muy pocas en el caso del resto. En el caso de los anales irlandeses, yo les recomiendo tratar todo lo que tiene que ver con la llamada Crónica de Irlanda, que está armada a partir de varios anales.
de Innisfallen, Ulsten, el Chronicum Scotorum, Clockdown Noise, Eckernach, Boyle y los anales fragmentados, que no están completos, pero entregan varias cosas importantes. Estos son, o sea, los anales irlandeses son muchos más, pero estos son específicamente los que hablan de vikingos. Yo se los puse ahí de esta manera. Y la historia eclesiástica de los ingleses, de Beda el Venerable, que es, la verdad que yo creo que a esta altura deberíamos haberlo leído todos porque habla bastante de las invasiones vikingas. Y bueno, finalmente en lo que es bibliografía, eh, bueno, yo siempre me apoyo, digamos, en este libro, que es, la verdad que es bien antiguo, el de Henry Pinel, pero que te otorga unas buenas líneas para poder trabajar el estudio posterior. Ya les había hablado alguna vez de Claire Dunham, de los vikingos en Irlanda. Ella tiene también uno que tiene que ver con específicamente vikingos, digamos, y sus reyes, digamos, y los reyes. Y específicamente la dinastía de Ivar, que es un rey de Dublín, el último rey, digamos, de Dublín. Y los irlandeses tienen buenos trabajos también, como este de los vikingos e Irlanda, de Routledge, que es bien nuevito. Y bueno, Peter Sawyer, que tiene muy buen trabajo. Aquí sale harto sobre Escocia. Sería bueno decir en lo que lo puede conseguir. Si no me equivoco, está en internet. Y bueno, Hugh Thomas y el trabajo de los normandos, digamos, de hostilidad étnica, muy interesante, es una mirada muy nueva. Y para el caso de Gales, yo les recomiendo este trabajo de John Davis, de Jones Davis, que trabaja, digamos, de una manera súper amplia el mundo galés, digamos, porque es bien fragmentado también para poder estudiar. Y este es uno de los pocos trabajos que junta todo, ¿ya? Bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención y vamos a las preguntas.